Cuando alguien se va por suicidio, no solo parte una vida, también queda un vacío difícil de nombrar. El duelo por suicidio es un camino lleno de preguntas, sin respuestas, silencios incómodos y emociones que a veces pesan más de lo que podemos cargar. Este episodio es un espacio seguro para hablar de lo que sentimos, quiénes nos quedamos, para darle voz al dolor, a la culpa y también a la esperanza. Porque aunque el duelo no borra la ausencia, podemos aprender a transitarlo, acompañadas, comprendidas y con más compasión hacia nosotras mismas. Antes de empezar, no te olvides de seguirnos en tu plataforma de podcast favorita y nuestras redes, para que juntas podamos seguir hablando de lo que sentimos y aprendiendo a cuidarnos. Quiero compartirte algunos testimonios, voces reales que nos recuerdan que el dolor tras un suicidio no se vive en soledad, aunque a veces así lo parezca. Hola, Terapia en Palabras. Quiero compartir con ustedes algo que es muy personal. Cuando perdí a mi mejor amiga, cuando ella se quitó la vida, creo que fue uno de los momentos más duros por los que he tenido que pasar. Sentí un vacío enorme, una mezcla de emociones, de dolor, culpa y muchas preguntas sin poder obtener una respuesta. Al principio pensé que nunca iba a poder con esto, pero poco a poco comprendí que no tengo que cargar solo con este peso. He aprendido a darme permiso para llorar, para enojarme y también para recordar los momentos lindos que vivimos. El duelo no desaparece, pero día a día encuentro como formas para poder seguir adelante. Obviamente hay dolor, pero tengo que honrar su memoria y tengo que seguir cuidando de mí. Cada historia es distinta, pero todos coinciden en esa mezcla de amor, tristeza y preguntas sin respuestas. Hoy, en nuestro primer capítulo, vamos a hablar acerca del duelo por suicidio, los que se van y los que se quedan. Y precisamente el día de hoy contamos con la grata compañía de Karen Torres, una psicóloga clínica que vamos hoy día a compartir como tal este espacio y vamos a hablar de una temática que si bien es difícil para hablar dentro de nuestra sociedad, es importante hablar de la misma, ¿no? Tenemos en nuestras manos muchísima temática para hablar acerca del suicidio, pero no en sí para hablar acerca de qué pasa después de que se ha llevado a cabo un suicidio, ¿verdad? Cómo acompañar a aquellas personas que se quedan detrás de. Y precisamente hace no muy poco celebramos lo que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y este mes como tal es el mes amarillo en cuanto a la prevención precisamente a este tema. Así que bienvenida, querida Karen, coméntanos cómo te sientes, cómo te encuentras. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días con todos. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, un gusto estar aquí para venir a hablar sobre un tema muy importante. Como lo mencionabas, a veces no se habla de estos temas por miedo, a veces por falta de conocimiento. Entonces, tener estos espacios en donde podamos hablar sobre ello, pues considero que es muy importante. Así que me encuentro muy feliz y pues vamos a hablar sobre este tema para que las personas también puedan conocer acerca de ello. Claro, y cuán importante igual entender de que la temática del suicidio muchas veces dentro de la sociedad lo vemos como una temática lejana o que quizás no es como considerada como algo colectivo o que no pertenece mayormente inclusive como una importancia dentro del ámbito individual, ¿no? Y que por este ámbito precisamente se ha cerrado muchísimas puertas y lo llevamos al tabú y a los mitos. Y para esto me gustaría que tú nos compartas dentro de terapia, principalmente nosotras como profesionales de la salud, creo que nos hemos encontrado muchísimo con esta temática, claro, y hemos escuchado un montón de mitos al respecto sobre el mismo, ¿no? ¿Cuáles son aquellos mitos que tú mayormente has escuchado? Que hay miles al respecto. Sí, hay muchos mitos y a veces esto se da por la falta de conocimiento, porque a veces no hay esa información libremente y aquí justamente entra uno de esos mitos, que cuando uno habla sobre el suicidio,
puede ser que provoque más este acto. Sin embargo, no es así. Pues al hablar de estos temas tan importantes, que en este caso estamos enfocadas en el suicidio, pues nos ayuda a tener esa información, a tener la información como persona que a lo mejor puede estar pasando por esto, por una situación difícil y ha pensado tal vez en algún momento quitarse la vida, o también como un familiar o persona cercana que pues a veces no conocen. Y al hablar de esto, pues pueden tener estrategias, pueden saber cómo manejar las situaciones que están atravesando, a lo mejor los sentimientos, saber cómo reaccionar ante alguna verbalización y cosas así. Entonces, si uno no habla de estos temas, pues sigue habiendo este miedo, esta gran pared inclusive. Ajá, y no llega a esta ayuda, que puede ser muy oportuna muchas veces. Claro, sabes que hace algunos días precisamente en redes sociales me topé con un post muy interesante y que claro que nosotros como profesionales de la salud mental manejamos y entendemos muy bien esta temática, y este post era: el suicidio también se da en las infancias, y es algo que como sociedad, como padres inclusive, cuán miedo le podemos llegar a tener a esta temática, y qué difícil se nos hace también comprender de que el suicidio no solo está ligado a los adolescentes, a los jóvenes o a los adultos, sino que también los niños pueden llevar a cabo como esta acción, así como también los adultos mayores, y que si bien se da como en una escala menor, también se da presente, y qué difícil puede llegar a ser hablar de esta temática, ¿no? Como padres creo que jamás es como algo que nos gustaría toparnos con esta situación, y mucho menos llegar a experimentarlo. Totalmente, y aquí justamente podría entrar otro mito, que es el tema de que las personas alegres, por lo general los niños son muy alegres, son muy despiertos y se mantienen en actividad. Sin embargo, algunas creencias nos dicen que las personas alegres pues no pueden llegar a cometer este acto. Sin embargo, no es así. A veces la depresión, la ansiedad, también se puede ver en personas que están felices, que son funcionales, que van a sus trabajos, que estudian. Por supuesto. Entonces, esto es un mito, totalmente. Las personas alegres como tristes pueden estar pasando por algo muy fuerte que puede llegar a detonar, a lo mejor cometer un acto. Y claro, y precisamente también como un mito, ahora que tomas como esta temática de la depresión, un mito es que al suicidio se lo asocia siempre y únicamente con la depresión, cuando en realidad no es así. Hay distintos ámbitos, muchísimas situaciones, el por qué, y que necesariamente una persona diagnosticada con depresión no se suicida también. También como comprender esos rangos, y que muchas veces la gente dice como no sufre depresión, no va a pasar esto, o no va a llevar a pensarlo o intentarlo, y que pues ya las estadísticas, el verlo, el experimentarlo dentro de terapia, evidenciamos que precisamente no, la depresión no es un único punto clave el por qué la persona se suicida. Que puede ser, sí, pero precisamente no es como la principal al respecto. Sí, y a veces por eso no le ponemos un foco de atención, porque decimos, no, está bien, pero a veces pueden ser hechos de la situación, del contexto. Por ejemplo, se separa una pareja, entonces alguien queda muy fuertemente afectado, o el tema de un duelo. Entonces, como piensan que no tienen un diagnóstico, pues no le brindan ese espacio de escucha, de cómo te sientes, de brindarle ese apoyo y esa contención, porque creemos que no, que está no se muy va a dar bien y que está libre de a lo mejor llegar a cometer esto. Claro, y sabes, Karen, que hace algunos días estaba hablando con algunos colegas precisamente acerca de esta temática, y me di cuenta de algo que quizás no nos hemos dado cuenta como sociedad, inclusive hasta como profesionales de la salud mental, que si bien el suicidio es como una temática tabú dentro de la misma, hay que tomar en cuenta de que nosotras como profesionales de la salud mental contamos con todas las herramientas y con todas las técnicas para poder procesar esta situación, para poderla encaminar de la mejor manera, para poderla evitarla, prevenirla.
Pero ¿qué pasa con los que están muy alejados precisamente de la salud mental? ¿Qué pasa con aquella persona que no tiene precisamente las herramientas? ¿Qué pasa con aquella persona que por A o B razón en las peores de las circunstancias se topa con alguien conocido, con alguien desconocido que está llevando a cabo un intento de suicidio? ¿Cómo llevarla a cabo? ¿Qué hacen en esa situación? Nosotras tenemos todas las herramientas, nosotras nos hemos preparado, nosotras conocemos, por ejemplo, de esta temática que muchos no conocen, que son los primeros auxilios psicológicos. Lo conocemos paso por paso, lo podemos aplicar a ojo cerrado, como quien dice, pero claro, allá afuera no hay muchas personas. Si nosotros salimos a preguntar a 10 personas, quizás una nos hable y nos diga como por muy encima al respecto de esta situación. Te comento, hace algunos años con nuestro grupito de colegas de la universidad tuvimos la oportunidad de ir a Cuenca por un seminario. Y me acuerdo que una noche saliendo así, nosotras pasamos por un parque que ahora mismo no recuerdo, creo que era el Parque de la Madre, y pasamos por un puente y había una chica en el filo del puente con un intento suicida, ¿no? Y para nosotros fue tan impactante ver cómo alrededor de esta chica habían como 10, 15 personas que lamentablemente lo único que hacían era como estaban rezando, ¿sabes? Que no es como ninguna problemática al respecto, pero sí también como ligarlo a este ámbito de la ignorancia, que no sabían cómo actuar, porque si todas estas personas, quizás una persona de las que estaban presentes ahí hubiesen tenido como todas las herramientas, lo hubiesen evitado de alguna manera, ¿no? Pero ¿qué nos tocó hacer nosotros, que en realidad éramos como estudiantes en ese tiempo? Intervenir, porque de alguna manera ya sabíamos cómo, teníamos las estrategias, teníamos las herramientas, pero de allá afuera la sociedad no las tiene. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo inclusive como padres, como profesores, cómo actuamos en este aspecto, ¿no? Que es como otra temática difícil que mayormente no nos enseñan, porque qué lindo fuera de que dentro de la escuela, dentro del colegio, de la universidad nos enseñaron, por ejemplo, a aplicar primeros auxilios psicológicos. Sí, totalmente, y esto es algo, yo diría que muy grave. O sea, es algo que estamos dejando pasar por alto porque en cualquier momento de nuestra vida podemos llegar a estar pasando por una situación así. Una situación, ya, puede ser que no a lo mejor a un intento de suicidio, pero sí vemos a alguien mal, incluso no sabemos cómo reaccionar ahí. Y hay incluso este tipo de verbalizaciones como lo que yo he escuchado a veces que les dicen ya endúrate, ya ponte firme. Pero no se trata de eso. Sí, o ya se te va a pasar también. No es para tanto. Y no se trata de eso. Y ahí viene algo muy importante que como cualquier ser humano, no solamente como profesional de salud, cualquier persona que esté junto a alguien que se encuentra así, es validar lo que está sintiendo, validar sus emociones. Porque a veces estas frases está haciendo totalmente lo contrario. Como decirle, no me importa lo que sientes, o no, ya tienes que ponerte firme, ya párate, no exageres. Entonces no, sino que debemos implementar el ser empáticos, el validar lo que está sintiendo la otra persona, porque como sabemos, cada persona es un mundo, cada persona siente de forma diferente y cada persona pues percibe una situación a su manera. Exacto, completamente y es distinto. Totalmente válido. Para una persona, por ejemplo, se le puede morir un perrito, que también es un duelo. Para una persona a lo mejor, claro, digamos a mí se me murió, yo voy a estar devastada. Pero a lo mejor tú en este caso, claro, puedes acompañarme, pero no vas a sentir lo que yo estoy sintiendo. Entonces ahí lo importante es, te acompaño, te comprendo, estoy aquí para ti, porque a veces no hay palabras para poder dar un consuelo o para poder quitarle el dolor, pero sí que esa persona sepa que estamos ahí para apoyar, para brindarle una escucha, un hombro para llorar, como saben decir. Entonces algo que considero muy importante, aprender a validar las emociones, que a muchos nos falta, que a veces por desconocimiento, por querer que la persona se encuentre mejor, por hacer un bien, pues podemos estar haciendo un mal. Precisamente. Y también como hemos escuchado, y quizás este es como el mito más grande acerca del suicidio, que es como esta temática de que únicamente se suicidan los cobardes.
al respecto, ¿no? Y cuán doloroso puede ser inclusive para familiares que han experimentado esto, la pérdida de algún ser amado, el escuchar, ¿no? Como quizás tu hijo, tu amigo, tu conocido, tu vecino no fue valiente, pero entendemos y comprendemos desde esta parte de acá de que evidentemente no, de que el suicidio es una respuesta a otra circunstancia totalmente distinta, ¿no? Y entendemos y comprendemos de que el suicidio es la respuesta a cortar un dolor. Justamente eso escuchaba ayer, que cuando esto sucede en una familia, no existe la empatía por parte de la sociedad, de su contexto, en donde viene el señalamiento, en donde viene el juzgar, el culpar. Y claro, genera esa culpa en la familia de que Exacto. no hice lo suficiente. Vienen estas preguntas de ¿por qué no estuve? ¿Qué me faltó? Y a la culpa, y a sentir como vergüenza, se empiezan a alejar de sus contextos, como ir a fiestas, ir a reuniones, por el temor a qué le van a decir, qué frase vendrá por lo sucedido. Claro, no sé si tú recuerdas que hace muy poco se dio como la noticia de una niña precisamente que se suicidó y que inclusive yo vi en ciertos medios donde publicaron como tal la carta de la despedida de la niña y entendemos que cuán doloroso puede ser para la madre ya no solo tener que escuchar, ya no solo tener que afrontarse a la pérdida de su hija de esta manera tan traumática como es el suicidio, sino que verlo como una temática o como un tema mediático inclusive, ¿no? Y lo que tú comentabas, ¿no? Que hablar del suicidio hemos hablado. Ahora en este mismo mes lo escuchamos en todas partes, sabemos cómo quizás detectarlo, nos hablan acerca de señales, pero nadie nos ha enseñado o nadie nos ha acompañado precisamente en el dolor de esta pérdida después de que alguien precisamente se suicide, de que alguien llega como tal a su cometido de quitarse la vida por mano propia. ¿Qué pasa con estos familiares? ¿Qué sucede con aquellos que se quedan? Porque hay que entender de que perder el duelo, perder a un familiar por suicidio es muy distinto experimentar ese duelo a quizás perder a alguien por, un cáncer, que inclusive nos da como más tiempo de saber de que lo estuvimos acompañando, de saber de que estuvimos tomando como ciertas medidas, de que inclusive tuvimos hasta la oportunidad de despedirnos. Y ese duelo es muy distinto al duelo que se lleva a cabo en cuanto al ámbito del suicidio en este aspecto, ¿no? Y aquí, en cuanto a la sociedad, no hay como algo que te sostenga como mamá, como papá, como amigo, como novia, como novio, como conocido, como vecino, vecina o como compañero inclusive del trabajo de cómo vas a superar esto, cómo lo vas a llevar a cabo, cómo lo vas a afrontar a la sociedad, precisamente con lo que tú nos comentabas, si detrás de hay también como este ámbito de como madre no hiciste esto o como padre no hiciste aquello y nace como la culpa, la vergüenza, el dolor y que ya pasa a ser este duelo también algo traumático para aquellas personas que se quedan. Sí, y es totalmente entendible, ¿no? Todo lo que viven y cuán doloroso y difícil puede ser salir de ahí. Por el tema del hecho mismo de cómo pasó, de la culpa. Yo siento que la culpa es algo muy fuerte. Y esto se da en el tema del suicidio porque empiezan las preguntas, ¿no? Los interrogatorios y todo de qué me faltó. ¿Qué me faltó? ¿Qué no escuché? ¿Por qué no estuve ahí? Ajá, exactamente. Entonces sí son un montón de cosas que como sociedad, como personas de afuera, sí deberíamos tener muy en cuenta. Y el tema aquí podría traer otra estrategia que podríamos implementar como personas que estamos dentro de una sociedad, que sería abrir el diálogo. Porque cuando uno brinda un espacio en donde una persona puede expresarse libremente, sin sentirse juzgados, sin sentirse criticados, a lo mejor señalados, esa persona tendrá un lugar seguro. Exacto. Y tendrá esa red de apoyo, que es algo muy importante en el ser humano, contar con otras personas que lo sostengan. Yo sé que nos dicen que muchas veces tenemos que salir solos, que no tenemos que depender de alguien más. Pero a veces no basta, simplemente Exacto. no basta. Y más en estos temas, en estas situaciones que son tan difíciles para la persona, que es la pérdida de un ser querido, un ser amado, pues contar con esta red de apoyo, con personas que nos escuchen, pues es algo muy fundamental y muy importante dentro de todo el proceso de sanación, porque
algo muy importante es que uno aprende a vivir con ese dolor de la pérdida. Entonces, sí, una red de apoyo yo considero que es fundamental. Claro, y también como, por ejemplo, ver lo que el suicidio, al menos yo lo veo desde este punto de que cuando llega a pasar, siento y considero que es como una onda expansiva, donde no solo afecta como a los más cercanos, no solo afecta a mamá, papá, sino que llega a afectar precisamente a los amigos, llega a afectar inclusive a compañeros de estudio, a compañeros de trabajo, y que sí, a veces nos encaminamos como qué pena la mamá, la pérdida de la mamá, del papá, pero qué pasa con ese amigo también y con todos estos ámbitos, estos pensamientos que surgen detrás de quizás sí me lo dijo, pero no le escuché, quizás yo no estuve presente, quizás si yo no le respondí a esta llamada, quizás lo hubiese evitado, y siempre hay este quizás. Y además de esto también, esta gran pregunta o esta gran interrogante de ¿por qué lo hizo? Claro. Y preguntas sin respuestas. Y preguntas sin respuestas, ¿no? Justo estaba conversando hace algunos días con una colega y me decía, ¿cuál puede ser la diferencia en que te dejen como tal una despedida a que no te dejen una despedida, una carta de despedida? Lo aumenta, disminuye el dolor, pero a mi parecer yo creo que igualmente nace como este por qué pasó, porque igualmente a pesar de que dentro de una carta se lo supo expresar, siempre van a ser este por qué lo hizo, por qué sucedió, por qué si a pesar de que yo le estuve escuchando, le estuve acompañando, igualmente lo llevó a cabo, ¿no? Inclusive justo hace algunos días veía esto de que lo veía en un canal de televisión que decía, mi hermano tuvo como durante 5 años varios intentos de suicidio hasta que llegó como tal a su cometido, ¿no? Y que a pesar de eso nos duele, a pesar de eso sentimos culpa, a pesar de eso sentimos vergüenza. Y esta chica comentaba y decía, en un principio nosotros lo ocultamos, todos nos preguntaban por qué falleció mi hermano y decíamos, es que tuvo un accidente. Y también como esto de estos secretos a vivas voces que se llevan la familia, y que cuán duro puede ser para la familia también enfrentarse a la sociedad, a la cultura inclusive, ¿no? Que también está como muy arraigado dentro de nuestras raíces de decir, no, nadie vamos a hablar de este suceso, inclusive yo que sé, a los más chicos de la familia, como no comentarles, no avisarles, no decirles el por qué, porque, bueno, ¿cómo lo vamos a explicar también? Como familiares, ¿cómo lo vamos a explicar? ¿Cómo lo vamos a topar esta temática? Sí, y a veces lo más difícil es salir de esa culpa, como dejar de sentir que fue mi responsabilidad, porque como familiar, como el ser amado, va a hacer todo por esa persona, va a buscar cualquier estrategia. Justamente yo ayer escuchaba un caso de que una mamita vivió de la pérdida de su hija por suicidio, y decía, yo hice todo, yo sabía que ella estaba mal, la llevé a terapia, la llevé con el psiquiatra, la llevé a yoga, y parecía que iba bien. Y a veces suele pasar eso, que dicen, ya está mucho mejor, ya no va a pasar nada. Pero a veces no es así. A veces las personas que están sufriendo lo enmascaran, lo disimulan para no hacer sufrir a su familia. Entonces, volviendo a este tema de la culpa, pues a veces es bien difícil. La mamita de ayer que yo escuchaba nos decía, qué complicado fue para mí soltar esa responsabilidad de que yo no hice nada, o que yo no contesté esa llamada, de que yo no estuve al pendiente, de qué me faltó o quién faltó que yo sea para que eso no suceda. Entonces, sí, algo muy importante es como que en el proceso ir soltando eso de la responsabilidad, que a la final no es de las personas que se quedan, sino una decisión de la persona que decidió quitarse la vida, y, o sea, lastimosamente no se puede hacer nada contra eso. Exacto. Porque es una decisión tomada por voluntad propia. Claro, que podemos prevenirlo, por supuesto que sí, pero como tú lo comentas, a veces hagamos lo que hagamos, la persona, uno no ve, inclusive como profesionales mismos, a veces se nos hace difícil ver todo esto, mucho más a la sociedad. Y también como este punto de igualmente como revictimizarle a la familia, porque nosotros no sabemos inclusive qué pasó. Quizás la mamá la encontró
el papá lo encontró. Y una cosa es, y es muy distinto a que te digan que tu hijo se suicidó, a tú quizás, como en algunos casos ha pasado, de que ellos tuvieron que encontrarlo, ellos tuvieron que sacar fuerzas de donde sea y quizás hasta descolgarlo de donde estaba, ¿no? Y cuán doloroso y mayormente traumático puede ser para los papás, para los amigos inclusive, ¿no? Claro. Y justo veía hace algún tiempo en redes sociales, ¿no?, de este caso de esta niña que se suicidó, y cuántos comentarios habían, cómo le revictimizaban muchísimo a la mamá, principalmente de ¿por qué no le pusiste más atención? ¿Por qué no estuviste más presente? ¿Por qué no la escuchaste? Cuando en realidad ella quizás no tenía las herramientas, no sabía cómo hablarle. Haber comentarios como ¿por qué la trajiste al mundo si no la ibas a cuidar? Y no medimos el nivel de impacto que pueden tener esas palabras. Exacto. Dentro de la persona que está viviendo una situación así. Porque ninguna mamá va a querer que su hijo fallezca. Y obviamente va a hacer todo para que esté bien. Entonces este tipo de comentarios, pues en vez de ayudar, retrocede el proceso de una persona. Y más si es un escándalo, si se vuelve, se publica mediático, de medios, ajá. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto. Exacto. Y Karen, ¿qué es aquello como que tú recomendarías principalmente a la sociedad? Porque esta es una temática que ya no solo es individual, que ya no es algo que solo lo vamos a trabajar en familia, que solo lo vamos a trabajar entre los amigos, sino que involucra a la sociedad, involucra a las instituciones públicas, a las instituciones privadas, involucra a todos en general. Es una problemática netamente de la sociedad como tal, el suicidio. Tanto como para prevenirlo, como también para cuidar a aquellos que se quedan después del suicidio. ¿Qué es aquello que tú evidencias desde nuestro campo de la salud mental? ¿Cuál es la mejor recomendación que tú consideras para apoyarles precisamente, para generar quizás inclusive como hasta una red de apoyo a aquellos que se quedan detrás del suicidio? Sí, como ya lo había mencionado, algo que yo considero muy, muy importante es el escuchar. Abrir espacios de diálogo, pero también expresar lo que uno siente, no guardarse lo que a lo mejor está sintiendo, el sufrimiento, el dolor, porque eso puede empeorar las cosas. Entonces, el buscar incluso maneras de cómo expresar este dolor puede ser por arte, caminar, correr, salir con amigos, buscar ¿cómo? ¿De qué forma puedo expresar todo lo que estoy sintiendo? Porque si no, luego todo va a colapsar. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Y algo muy fundamental que a veces como personas dentro de la sociedad creemos que, o sea, aún lo ven como tabú el hecho de acudir a un profesional. Aún se cree que no, que los psicólogos van los locos. Exacto. Esto ha disminuido. Terrible. Pero aún continúa. Yo lo he escuchado y eso me genera, o sea, mucho como, ¿cómo lo diríamos? Como tristeza. Exactamente. Porque no saben las personas que cuentan con personas que están ahí dispuestos a apoyarlos, que cuentan con las herramientas, con la formación para saber cómo dirigir su dolor, para que, no estoy diciendo que se va a ir, que se lo va a borrar, pero sí importante contar con una persona que nos ayude a transitarlo. Y aprender a vivir también con este dolor. Sí, entonces para eso están los profesionales de salud mental, también sus amigos más cercanos, su familia, que es la principal red de apoyo con las personas que más compartimos, pero sobre todo mencionar que existimos profesionales que estamos dispuestos a escuchar, a acompañar desde la empatía, desde el amor, desde el ser humano que somos también, porque también sentimos y pues también entendemos. Yo también he pasado por duelos, entiendo lo difícil que es, que no es algo lineal, es un proceso y el proceso de cada quien, a su manera de cómo lo va viviendo, y es totalmente perfecto. Yo digo, todo es perfecto como se va dando. Claro, sabes que justo ahora se me vino a la mente, no sé si tú has visto esta serie que es Nadie nos va a extrañar,
que es una serie que en verdad relata precisamente qué pasa con aquellos que quizás no supieron ver las señales acerca de este personaje Memo, que es, o Memo creo que es el principal personaje, ¿no? Que al final comete un suicidio, ¿no? Y inclusive dentro de esta serie, que es una serie que a mí me caló mucho, a mí considero que mi parte humana, mi parte profesional me caló muchísimo, porque claro, uno sabe y dice como, aquí hay una señal evidentemente, porque se da esto en el que Memo comienza a regalar como cosas muy significativas para él, y cuando llega a cometer como el suicidio, entiendes perfectamente a cuántas personas escaló esto, a cuántas personas llegó a afectar, inclusive, son como chicos del colegio, ¿no? Y que cuando llegaban al aula, después de que ya pasó como todo el ámbito precisamente del velorio, del entierro, llegan al aula y cuán dolorosos para ellos es hablar acerca de que perdieron a un gran amigo, porque en realidad Memo era como su gran amigo y el amigo más chévere del aula, y tener que perderlo. Dentro de esta serie se nombra muchísimo esto y muestra principalmente esto de no sabían qué hacer, no sabían cómo hablarlo, no sabían absolutamente entre tantas personas cómo topar siquiera esta temática después de que alguien partió. Y para mí al menos yo terminé en esa serie, pero terrible, así como Claro. digo, como qué fuerte el mensaje de esta serie, qué importante también como que los papás se sentaran a ver esta serie, que los jóvenes se sentaran a ver esta serie, inclusive que los maestros se sentaran a ver esta serie, porque claro, hay como esto de que vamos a hacer esta feria, vamos a hablar acerca de la prevención de la salud mental, y no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito de las empresas, ¿no? Que todos hemos asistido, hemos generado una feria, pero ¿cuáles son las estrategias de implementación cuando sabes que dentro del aula un alumno murió por suicidio? ¿Sí? Y que también qué tan comprometidos estamos a llevar este seguimiento. Exactamente. De que sí, las personas entendieron. Claro que es un proceso poco a poco, de que uno va instruyéndose, pero de que le dan realmente el valor que tiene. Una problemática tan difícil que lo que yo siempre digo es, uno no entiende hasta que lo vive, y lastimosamente uno reacciona así. Porque uno dice, ay, pobre, murió de tal forma, pero hasta que uno vive ese dolor, entiende y es consciente de la problemática que conlleva. Entonces, claro, yo entiendo, nosotros como profesionales de la salud mental estamos muy claros, así no hayamos pasado por algo así, pero a veces la sociedad, las personas de afuera, en las instituciones, lo ven como algo ligero, como algo que no tiene mucha importancia, hasta que puede llegar a suceder. Incluso puede ser demasiado tarde por no instruirse, por no prepararse sobre un tema tan fundamental, y no se trata de que se investiguen todas las estadísticas, Exacto. Solamente implementar y aprender las herramientas necesarias para poder aplicar como el primer contacto, poder estabilizar a la persona y poder derivar a un profesional que pues ya cuenta con las herramientas adecuadas para llevar un proceso. Pero sí considero muy importante que este tema, y más en este mes que se lo ha visto muy llamativo, que están haciendo muchas campañas, que las personas realmente pues tomen conciencia de esta problemática que afecta mucho, afecta a muchas personas y se puede dar por muchas situaciones, no solamente por algo en concreto, o como lo hablábamos, una persona que tiene depresión, que tiene ansiedad, puede sucedernos a cualquier persona. Nadie está libre. Nadie está libre. Y también considero y creo que hablar del suicidio no es como un ámbito de normalizarlo, ojo con eso, sino que más bien humanizarlo y entender que detrás tiene que haber también como este ámbito de empatía, este ámbito de seguimiento que tú lo comentabas, ¿no? Porque igual, hablar del suicidio solo lo hablamos del 1 de septiembre al 30 de septiembre, pero el resto del año la gente se suicida.
El resto del año la gente suicida, el resto del año la gente tiene que educarse, el resto del año las instituciones, y qué importante también hacer aquí como este llamado a las instituciones, tanto educativas en general, ¿no? De que hablar del suicidio no solo se lo tienen que hablar el 10 de septiembre, tenemos que hablarlo siempre, ¿sí? Porque ¿qué pasa si desde talento humano precisamente no están dando como las herramientas, o desde bienestar estudiantil no están dando las herramientas? Va a haber esta persona que diga, yo no quiero hablar, yo no quiero platicar porque me van a tachar de loco, como es lo que mayormente escuchamos lamentablemente dentro de nuestra sociedad, o que simplemente no quiere hablar porque no se siente comprendido, no se siente escuchado, o que muchas veces, y lamentablemente lo hemos visto, existen precisamente profesionales de la salud mental mal encaminados en esta situación, y que muchas veces también lo llegan a muy mal encaminar. Entonces, qué importante también que como sociedad y como profesionales de la salud mental investiguemos, nos eduquemos bien y correctamente, porque en vez de hacer un bien, podemos terminar haciendo un daño al respecto de esto. Totalmente, y más que nada, o sea, somos humanos. Son humanos que están atravesando algo, y que si no lo trabajamos adecuadamente, responsablemente, pues puede llegar a pasar algo. Porque ¿qué pasa cuando una persona pierde un familiar? Quiere irse con ese familiar. Exacto. O sea, no es que está feliz en este mundo viviendo normal. Incluso sus pensamientos pueden llegar a ser: quiero irme, llévame contigo, ya no quiero estar aquí, mi vida no tiene sentido, ya no tengo nada que hacer. Entonces es algo muy importante que sí también tomemos conciencia. ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos con estas personas que están atravesando por estas situaciones? Porque es un tema muy delicado, y con el dolor de una persona no se juega, sino que se cuida, se acompaña, se protege. Y también, bueno, acá en el Ecuador nos manejamos al menos con la línea 171, opción 6 para la prevención en cuanto a salud mental en general, ¿no? Sí. No únicamente en cuanto a la temática del suicidio, sino en general. Pero ¿qué otros puntos tú crees a los cuales puede acceder precisamente la sociedad, a quienes nos están escuchando? Sí, también otro número es el 911, ¿no? Como conocemos, claro, de emergencias. También voy a hablar aquí de Fundación Génesis, que justamente estamos dentro, que creamos, esto ya lleva un año. Es una fundación que previene este tema justamente del suicidio. Entonces existen fundaciones, existe también la funeraria Jaramillo. Sí, también les he tiene visto esta que hacen unidad de atención al duelo. Sí, tienen grupos de apoyo. Entonces hay muchas formas, y también para la ciudadanía que quiere informarse, quiere participar. En Fundación Génesis también hacemos actividades mensualmente para prevenir el suicidio. Y qué importante integrarnos dentro de un grupo así para pues poder trabajar en esto, poder volvernos uno solo, que no sea por separado, sino que se vea como un equipo, para poder pues aprender, entender y saber qué hacer en estos casos. Y claro, hablando inclusive de Fundación Génesis, yo les conozco muy de cerca, ¿no? Hemos trabajado muy de cerca, ¿no? Mi anterior psicóloga es de Fundación Génesis, ¿no? Que muy linda mi psicóloga. Y claro, excelentes profesionales. Y ahí precisamente la importancia de acceder a profesionales con una base científica sólida. Porque actualmente hemos visto muchísimo en redes sociales que el psicólogo que te ofrece de constelaciones familiares, el psicólogo que te ofrece de te voy a leer el tarot, el psicólogo que te ofrece de vamos a hacer este tipo de meditación y bla, 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 bla. Y ¿cuán dañino puede ser eso? Lo entendemos, lo comprendemos perfectamente, y no solo hablando respecto a la temática del suicidio, sino a muchísimas temáticas, ¿no? Y justamente eso hablaba con una colega, una amiga, que decíamos, qué difícil también encontrar un psicólogo que uno enganche y que sepa que está haciendo su trabajo adecuado. Exacto. Entonces sí, también en eso es muy importante pues ver con qué profesional acudimos, porque la viña del Señor hay de todo. Exacto, sí, y esto también que tú comentas, ¿no? Inclusive nosotras como psicólogas comprendemos de que
muchas veces cuando vamos a una primer sesión de terapia no vamos quizás a compatibilizar con nuestro psicólogo, y esto es algo que quizás no se les ha explicado precisamente a la sociedad, de que si no funcionas con un primer psicólogo está bien, el problema no eres tú ni es el psicólogo, sino que simplemente por A o B razones somos seres humanos, no se logra compatibilizar, y eso no significa de ninguna manera que ya lo intentaste y lo dejaste ahí, exactamente, sino que volver a recurrir a otro hasta que consigas precisamente el que mayormente para ti te da como esta confianza inclusive. Sí, ¿no? y sí hay. Uno llega a coincidir con el psicólogo adecuado, que uno se siente cómodo, y justamente lo que decías, cada quien pues se engancha con una persona, no es fundamental que enganche con todos, ¿no? Se trata de buscar y encontrar con quién sí funciona. Pues, exacto, yo misma he pasado por 5 psicólogos, porque ojo, los psicólogos también vamos y recurrimos a la salud mental porque es importante, o sea, no porque somos psicólogos no significa que no vayamos a cometer suicidio, no significa que nos vaya a doler menos o más alguna situación, inclusive siento que nos llega a doler un poco más las distintas circunstancias, ¿no? Y que muchas veces precisamente afrontarnos con esta temática del suicidio cala un poquillo más en nosotros. Y esto no sé nuestro don o qué, pero es el empatizar. Exactamente. El entender qué siente la otra persona por el mismo hecho de profesionales y también por ser seres humanos, porque el hecho de ser psicólogos ni nos quita ni nos suma, simplemente tenemos la herramienta para acompañar a otros seres humanos. Y que igual hay ciertos aspectos o muchísimos aspectos que inclusive a pesar de tener como todas las herramientas, si no estamos bien encaminados, si no nos educamos, si no empatizamos, si no lo hablamos, porque ojo, hablar de la salud mental hasta el día de hoy sigue siendo todavía un tabú, y ni se diga del suicidio, ni se diga del suicidio, mucho es más. Un tabú fuerte, es un monstruo gigante que mucha gente no lo quiere hablar, que mucha gente simplemente no se quiere afrontar el mismo, y precisamente por esto que comentábamos, que mucha gente cree que el hablar del suicidio le genera que alguien cometa el suicidio, o que le estamos dando ideas a alguien para cometer suicidio. Y ojo aquí que nadie da una idea a alguien que ya la tiene preconcebida, que ya lo está viendo, que ya lo está procesando, porque también el suicidio muchas veces creemos que alguien un día se despierta y quiere cometer suicidio, cuando no es así. No es así, todo esto conlleva un proceso, todo esto hay detrás de muchísimas señales, muchísimas advertencias, pero que igual puedan estar ahí, pero que si no nos educamos, lamentablemente no vamos a poder saber hasta cómo reaccionar. Totalmente, sí. Así que este es un tema así muy importante, que no olvidemos de seguir aprendiendo, de seguir viendo documentales, incluso hay un montón de libros que podemos pues irnos formando de un tema tan importante como es el suicidio. Sí, de hecho hay un libro importante que se llama El duelo por suicidio de Watch, así se llama, tal cual, y yo lo he leído, bueno, la verdad no lo terminé, siendo muy sincera, no lo terminé, pero hasta donde avancé, es un libro donde directamente es para todos, en general, no es solo como para que tú como psicóloga lo leas, no, tú como mamá puedes leerlo, tú como papá, como profesor, como amigo lo puedes leer, y te va a ayudar muchísimo eso, porque entendemos y comprendemos de que muchas veces acceder a terapia también para todos no se da, ojo con esto, ¿no? Entendemos y comprendemos la importancia, pero habrá muchas personas que no tengan de pronto el sustento económico para poder acceder a terapia, pero sí podemos acceder precisamente a lo que tú comentabas, como a un documental, como a un podcast como este, claro que sí, inclusive como a ir a algún tipo de conversatorio, como asistir a una feria, ¿no? Porque sí, comprendemos y entendemos que no todas las personas lamentablemente pueden acceder a terapia, ¿no? Y que existen también las fundaciones, ¿no? Existen muchísimo las fundaciones, precisamente mi actual psicólogo es de una fundación cumpana que yo le adoro porque entiendo y comprendo de que cuán importante pueden llegar a ser las fundaciones en estos aspectos, ¿no? Y también trabajar la salud mental no solo a nivel de ciudad,
Ojo con esto, entender de que la salud mental que vivimos aquí en la ciudad es muy distinta a la salud mental que se vive en la provincia, ¿no? Totalmente, sí, porque cada uno con su contexto, cada uno con su forma de vivir, la crianza, las costumbres, lo que tienen dentro de una ciudad. Algunas son más accesibles a transporte, otros más accesibles a comida, y todo eso afecta. Aunque creemos totalmente que no, creemos que todo va por separado, nuestro contexto nos afecta pues en todos los ámbitos, y más para el sufrimiento, para todo que nos lleva a malestar. Cada ciudad puede llegar a ser totalmente diferente con lo que cuenta. Muchísimas gracias, Karen. Ha sido un gusto poderte tener en este espacio y esperamos, por supuesto, que en otro momento también nos logres acompañar en este espacio, ¿no? Siempre bienvenida a Terapia en Palabras. Bueno, para nosotros ha sido un gusto y muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Con muchísimo gusto volveré a estar aquí. Muchas gracias también por la invitación. Gracias. Si estás pasando por la pérdida de un ser querido por suicidio, recuerda que no estás sola ni solo. Está bien sentir tristeza, confusión o enojo. Cada emoción es válida y forma parte del proceso. Permítete llorar, hablar, recordar. Busca apoyo en familiares, amistades o profesionales. Y date el permiso para sanar a tu propio ritmo. Aunque el vacío nunca desaparezca del todo, con tiempo, comprensión y compañía, es posible encontrar momentos de paz y de esperanza. Esto fue Terapia en Palabras. Si este espacio resonó contigo, no olvides seguirnos en el podcast y en nuestras redes sociales. Sigamos hablando de lo que importa, la salud mental.